Comprar ropa de segunda mano parece algo normal. Es económico. Es sustentable. Y muchas veces encuentras piezas únicas. Pero hay algo que casi nadie piensa. Cada prenda tiene un pasado. Alguien la usó. Alguien la llevó en momentos importantes. En días felices o en el peor día de su vida. Y en algunos casos, esa historia no termina cuando la ropa cambia de dueño. 3 personas. 3 compras distintas. Y después de llevar esas prendas a casa, sus vidas comenzaron a cambiar. Porque a veces, lo que compras no viene solo. Y lo más inquietante es esto, nunca sabes quién fue la última persona en usarlo, ni por qué dejó de hacerlo. El abrigo gris. Carolina Méndez nunca había sido una persona supersticiosa. Tenía 29 años, trabajaba como diseñadora gráfica en Bogotá y llevaba una vida bastante normal. Vivía sola en un pequeño apartamento, tenía horarios estables y disfrutaba de las cosas simples, el café en la mañana, la música mientras trabajaba y las caminatas los fines de semana. La idea de comprar ropa de segunda mano nunca le había parecido extraña. De hecho, le gustaba. Era más económico. Más sostenible. Y a veces encontraba prendas únicas que no se veían en tiendas comunes. Una tarde de junio, mientras caminaba por una tienda vintage en el centro de la ciudad, lo vio. Un abrigo largo, gris oscuro. Elegante. Pesado. De buena calidad. Parecía prácticamente nuevo. Lo probó frente al espejo. Le quedaba perfecto. Pero hubo un detalle que notó en ese momento. El abrigo tenía un olor extraño. No era humedad. No era perfume. Era un olor difícil de describir. Algo entre tela vieja y hospital. La dependienta le dijo que muchas prendas venían de donaciones y que algunas habían estado guardadas por mucho tiempo. Carolina dudó unos segundos. Pero el precio era muy bueno. Y el abrigo le encantaba. Lo compró. Esa noche, al llegar a casa, lo colgó en el armario de su habitación. El olor seguía ahí. Decidió lavarlo. Después del lavado, el olor disminuyó un poco, pero no desapareció del todo. Pensó que con el tiempo se iría. Pero lo que comenzó a pasar después, no tenía nada que ver con el olor. La primera noche fue el sueño. Carolina soñó con un hombre mayor. Estaba sentado en una silla. Delgado. Pálido. Respirando con dificultad. El hombre no hablaba. Solo la miraba. Carolina despertó con una sensación extraña, pero no le dio importancia. Los sueños raros pasan todo el tiempo. Pero al día siguiente, volvió a soñarlo. El mismo hombre. La misma silla. La misma mirada. Para el tercer día, el sueño cambió. El hombre ya no estaba sentado. Estaba de pie. Y parecía estar más cerca. Carolina empezó a sentirse incómoda. No era miedo exactamente. Era una sensación constante de inquietud. Como si alguien la estuviera observando. Como si no estuviera completamente sola en su apartamento. Intentó distraerse con el trabajo. Pero esa semana comenzó a notar pequeños detalles. Cosas fuera de lugar. Una vez encontró la puerta del armario entreabierta, cuando recordaba haberla cerrado. Otra mañana, el abrigo estaba ligeramente movido en la percha. Pensó que tal vez lo había dejado así sin darse cuenta. Hasta que ocurrió algo que no pudo explicar. Un jueves por la tarde, Carolina regresó del trabajo. Entró a su habitación y se detuvo en seco. El abrigo estaba sobre la cama. Extendido. Como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. Carolina se quedó inmóvil varios segundos. Sabía que no lo había dejado ahí. Estaba segura. Revisó el apartamento completo.
No faltaba nada. No había señales de que alguien hubiera entrado. Esa noche casi no durmió. Y cuando finalmente lo hizo, el sueño regresó. Pero esta vez fue diferente. El hombre no estaba lejos. Estaba de pie, al lado de su cama, mirándola. Al día siguiente, Carolina decidió hacer algo. Sacó el abrigo del armario para revisarlo por completo. Bolsillos, costuras, forro. Pensó que tal vez encontraría alguna etiqueta o algo que explicara de dónde venía. En el bolsillo interno encontró algo. Una pequeña pulsera de plástico. Era una pulsera hospitalaria. Tenía un nombre. Y una fecha. El nombre decía Jorge Méndez. La fecha era de hacía menos de 2 semanas. Esa noche, Carolina buscó el nombre en internet. Al principio no encontró nada. Pero después de unos minutos apareció una noticia local. Un hombre mayor había fallecido en un hospital de la ciudad. Su nombre, Jorge Méndez. La fecha de su muerte coincidía. Lo que más la inquietó fue el detalle final del artículo. El hombre no tenía familiares cercanos. Sus pertenencias habían sido donadas. Carolina miró el abrigo. Y por primera vez sintió miedo real. Esa misma noche decidió deshacerse de él. Lo metió en una bolsa grande y lo dejó fuera del edificio, junto a otros objetos para donar. Pensó que con eso todo terminaría. Pero no fue así. Los sueños continuaron. El hombre seguía apareciendo. Pero ahora, no estaba quieto. Cada noche estaba más cerca. Hasta que una madrugada ocurrió algo. Carolina despertó sin saber por qué. Su habitación estaba en silencio. Pero había un sonido. Respiración. Lenta. Pesada. Muy cerca. Carolina no se movió. No miró. No se atrevió. Al día siguiente, revisó las cámaras del edificio. Y lo que vio, la dejó sin palabras. La noche anterior, alguien había tomado la bolsa con el abrigo. Pero unas horas después, la misma bolsa aparecía de nuevo frente a su puerta. Nadie en el edificio reconoció haberla dejado. Carolina no volvió a tocar el abrigo. Llamó a un amigo y le pidió que se lo llevara y lo tirara lejos. Esta vez, definitivamente desapareció. Los sueños, poco a poco, comenzaron a detenerse. La sensación de presencia también. Pero durante meses, Carolina evitó comprar ropa de segunda mano. Y aún hoy, cuando abre su armario por la noche, hay momentos en los que cree percibir ese olor. Ese olor viejo. Ese olor a hospital. Como si algo hubiera permanecido un poco más de lo que debía. Y lo más inquietante no es lo que le ocurrió a Carolina. Lo más inquietante es que el abrigo había sido donado apenas unos días después de la muerte del hombre. Lo que significa que, durante todo ese tiempo, tal vez él nunca supo que ya no estaba vivo. El vestido rojo. Mariana Torres tenía 32 años y vivía en Ciudad de México. Trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa pequeña y llevaba una vida tranquila. No era una persona impulsiva ni supersticiosa. De hecho, siempre se consideró práctica, racional y poco influenciable por historias extrañas. Pero todo comenzó con una compra que, en ese momento, parecía completamente normal. Un vestido rojo. Un sábado por la mañana, Mariana fue al mercado de pulgas de La Lagunilla. Le gustaba ir de vez en cuando. No siempre compraba algo, pero disfrutaba buscar prendas únicas a buen precio. Ese día tenía un motivo específico. La empresa donde trabajaba organizaba una fiesta formal por su aniversario, y Mariana necesitaba algo elegante sin gastar demasiado. Fue entonces cuando lo vio. Un vestido rojo largo. De tela suave. Corte elegante.
en perfecto estado. Parecía casi nuevo. La vendedora le dijo que provenía de donaciones y que había llegado hacía pocos días. Mariana se lo probó sobre la ropa. Le quedaba perfecto. No dudó demasiado. Lo compró. La noche de la fiesta, Mariana recibió varios cumplidos. El vestido llamaba la atención. Pero alrededor de las 10 de la noche ocurrió algo que la dejó incómoda. Un hombre que no conocía se acercó a ella. La miró fijamente durante unos segundos. Y luego dijo, «Ese vestido, ya lo he visto antes». Mariana sonrió, pensando que era una forma extraña de iniciar conversación. Pero el hombre no parecía estar coqueteando. Su expresión era seria. «Lo llevaba una mujer», continuó. «Hace unos años. En un evento aquí mismo». Mariana sintió un ligero escalofrío. El hombre describió a la mujer. Cabello oscuro. Estatura similar. Complexión parecida. Demasiadas coincidencias. Pero decidió no darle importancia. Pensó que probablemente el vestido era de alguna marca común o que el hombre simplemente estaba confundido. La fiesta continuó. Y la noche terminó sin más incidentes. Al llegar a casa, Mariana colgó el vestido en su armario. Fue entonces cuando notó algo. En la parte interna del vestido, cerca de la cintura, había una pequeña mancha oscura. Estaba segura de que no estaba antes. Pensó que tal vez se había ensuciado durante la fiesta. Intentó limpiarla. No salió. La lavó al día siguiente. La mancha seguía ahí. Pero lo que comenzó a pasar después fue más inquietante que cualquier mancha. La primera señal fue una sensación. Esa sensación incómoda de no estar sola. Especialmente por las noches. Mariana comenzó a despertarse sin motivo, siempre alrededor de las 3 de la madrugada. No escuchaba ruidos. No veía nada extraño. Pero sentía claramente que alguien estaba en la habitación, observándola. Al principio lo atribuyó al estrés. Pero los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas pequeñas. Luces que encontraba encendidas. La puerta del armario entreabierta. Objetos ligeramente movidos. Nada extremo. Nada que no pudiera explicarse. Hasta que ocurrió algo más. Una noche, mientras trabajaba desde casa, Mariana escuchó un sonido desde su habitación. Como el roce de tela. Se levantó para revisar. El armario estaba abierto. Y el vestido rojo no estaba en su lugar. Lo encontró minutos después. En el respaldo de una silla. Como si alguien lo hubiera colocado ahí. Con cuidado. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Y al día siguiente decidió preguntarle a su vecina, Laura, con quien tenía buena relación. Cuando le contó lo del vestido, Laura se quedó en silencio unos segundos. Luego le dijo algo inesperado. Hace unos años, en este edificio, desapareció una mujer. Mariana sintió que el estómago se le tensaba. Laura continuó. La mujer vivía sola. Tenía unos 30 años. Y fue vista por última vez cuando salió para una fiesta. Nunca regresó. Su departamento fue vaciado meses después. Y muchas de sus cosas fueron donadas. Mariana no dijo nada. Pero esa noche revisó el vestido nuevamente. La mancha oscura seguía ahí. Y por primera vez pensó algo que no había querido considerar. ¿Y si no era una mancha cualquiera? Los días siguientes, la sensación de presencia se intensificó. El aire en la habitación se sentía más frío. Y comenzó a percibir un olor que no era suyo. Un perfume. Suave. Floral. Persistente. Lo sentía especialmente cuando abría el armario. Una noche, el olor era tan fuerte que decidió sacar el vestido y meterlo en una bolsa.
no quería verlo más. Pero cuando regresó al dormitorio horas después, la bolsa estaba abierta y el vestido colgado nuevamente en su lugar. Fue entonces cuando decidió deshacerse de él. Lo llevó a un contenedor de ropa donada lejos de su colonia. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió tranquila, sin despertarse, sin esa sensación de presencia, sin el olor. Pensó que todo había terminado. Pero 3 días después, al llegar del trabajo, el olor a perfume estaba de nuevo en su habitación. El vestido no estaba ahí, pero el olor, sí. Y durante semanas, cada vez que entraba al dormitorio, tenía la misma sensación, como si alguien más siguiera viviendo ahí. Con el tiempo, la intensidad disminuyó. El olor desapareció. Las noches volvieron a ser normales. Pero Mariana nunca volvió a comprar ropa usada. Y cada vez que ve un vestido rojo, recuerda la sensación, la mirada del hombre en la fiesta, y la posibilidad inquietante de que algunas prendas no solo guardan recuerdos, sino también a quienes nunca dejaron de usarlas. Y lo más inquietante de esta historia es que Mariana nunca pudo confirmar a quién pertenecía realmente el vestido. Pero meses después, Laura encontró una foto antigua del edificio. En ella aparecía la mujer que había desaparecido. Y llevaba puesto un vestido rojo. Los zapatos. Luis Herrera tenía 35 años y vivía en Monterrey. Era contador en una empresa de logística, llevaba una rutina estable y, como muchas personas, no prestaba demasiada atención a las cosas que consideraba normales o cotidianas. Pero a finales de ese año, su situación económica cambió. La empresa donde trabajaba redujo salarios temporalmente, y Luis comenzó a ajustar gastos. Entre ellos, decidió posponer la compra de ropa y calzado nuevo. Un día, mientras caminaba cerca del centro, vio una tienda de artículos de segunda mano. No era la primera vez que entraba a un lugar así. Y esa vez, encontró algo que le llamó la atención. Un par de zapatos formales de cuero negro. En excelente estado. Casi sin desgaste. De su talla exacta. Parecían prácticamente nuevos. El precio era mucho más bajo que cualquier zapato similar. Luis no lo pensó demasiado. Los compró. El primer día que los usó fue un lunes. Al caminar hacia la parada del autobús, notó algo extraño. El sonido. Los zapatos hacían un ruido más fuerte de lo normal. Pero no era solo eso. Había algo más. Como un eco. Como si cada paso fuera seguido por otro, una fracción de segundo después. Luis miró hacia atrás. No había nadie cerca. Pensó que tal vez era la forma del tacón o el material del suelo. No le dio importancia. Pero ese sonido lo acompañó todo el día. Un paso. Y luego, otro. Siempre detrás. Durante la semana, comenzó a notar algo más. Cada vez que usaba los zapatos, tenía una sensación extraña. La sensación de que alguien caminaba a su mismo ritmo. Muy cerca. Demasiado cerca. En la calle, varias veces volteó pensando que alguien lo seguía. Pero no había nadie. En la oficina, un compañero le hizo una pregunta que lo dejó incómodo. «Oye, ¿viniste con alguien hoy?» Luis respondió que no. «Es que juraría que escuché a otra persona entrar contigo», dijo el compañero. Luis intentó reír. Pero la sensación ya no le parecía tan fácil de ignorar. Los días siguientes, el fenómeno continuó. Y parecía empeorar. Una tarde, mientras caminaba por un pasillo largo en la oficina, el sonido fue más claro que nunca. Sus pasos. Y otros. Exactamente detrás. Luis se detuvo. El segundo sonido dio un último paso.
Y luego silencio. Ese día decidió no volver a usarlos por un tiempo. Pero el problema no terminó ahí. Esa misma noche, los dejó junto a la puerta de su departamento. A medianoche, mientras veía televisión, escuchó algo. Un sonido seco. Desde el pasillo. Un paso. Luego otro. Luis pensó que era el vecino. Pero el sonido venía de dentro del departamento. Se levantó lentamente. El pasillo estaba oscuro. Los zapatos seguían donde los había dejado. Pero estaban ligeramente separados. Como si alguien los hubiera movido. Al día siguiente, decidió revisarlos con más cuidado. Pensó que tal vez tenían algún defecto. Algo dentro que producía el ruido. Sacó las plantillas. Y debajo encontró algo. Un pequeño papel doblado. Era un recorte de periódico. Antiguo. Amarillento. La nota hablaba de un accidente. Un hombre había sido atropellado al cruzar una avenida. El artículo mencionaba un detalle que llamó la atención de Luis. Testigos afirmaron que el hombre caminaba con prisa, mirando hacia atrás, como si alguien lo siguiera. Luis sintió un escalofrío. Pero lo que más lo inquietó fue la fecha. El accidente había ocurrido solo 2 semanas antes de que él comprara los zapatos. Esa noche, Luis decidió deshacerse de ellos. Los metió en una bolsa y los dejó en el contenedor de basura del edificio. Sintió alivio. Pensó que todo terminaría. Pero al regresar a su departamento, algo no estaba bien. El silencio. Era demasiado absoluto. Como si el ambiente estuviera esperando algo. Esa madrugada, Luis despertó de golpe. Había un sonido. En el pasillo. Paso. Luego otro. Lento. Pesado. Acercándose a su habitación. Luis se quedó inmóvil. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Silencio. Y luego, 2 pasos más. Dentro del cuarto. Luis no encendió la luz. No miró. No se movió. Se quedó así durante horas. Hasta que amaneció. Los días siguientes, los sonidos continuaron. Pero ahora ocurrían incluso fuera de casa. En la calle. En la oficina. En estacionamientos vacíos. Siempre el mismo patrón. Sus pasos. Y otros, detrás. Aunque ya no tenía los zapatos. Con el tiempo, los sonidos comenzaron a desaparecer. Pero la sensación nunca se fue del todo. Luis cambió de departamento meses después. Intentó dejar todo atrás. Pero incluso hoy, cuando camina solo por lugares silenciosos, a veces tiene la impresión de escuchar algo. Un paso. Justo después del suyo. Porque tal vez el problema nunca fueron los zapatos. Tal vez, quien los usaba antes, nunca dejó de caminar. Y lo más inquietante de esta historia, es que Luis nunca supo quién era el hombre del accidente. Pero semanas después, mientras esperaba el autobús, vio un pequeño altar en la esquina de una avenida cercana. Flores. Veladoras. Y una foto. Era el mismo modelo de zapatos. 3 personas. 3 objetos distintos. Y en los 3 casos, ocurrió lo mismo. Nada parecía extraño al principio. Era solo ropa usada. Algo que alguien más había tenido antes. Pero cada prenda tenía una historia. Un dueño. Un último momento. Y aunque los objetos cambiaron de manos, algo de ese pasado no se quedó atrás. Porque a veces, las cosas no solo guardan recuerdos. Guardan presencias. Y la próxima vez que compres algo que perteneció a alguien más, tal vez deberías preguntarte, ¿quién lo usó antes y por qué dejó de hacerlo?
Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. No todo se puede borrar. Quiero saber quién realmente vio el video completo. Y suscríbete ahora mismo. Porque cada día compartimos historias reales que alguien vivió y que nadie pudo explicar. Activa la campana. Porque el próximo objeto que lleves a casa podría tener una historia que aún no ha terminado.